Hola, hola, probando, 1, 2, buenos días, buenas tardes, buenas noches, no me acuerdo cómo se hacía esto, hace tanto tiempo que no teníais vídeo aquí en el Rincón de Giorgio, pero la espera se termina ahorita mismo. Regreso a mi canal, regreso al niño de mis ojos y regreso con una de esas historias que os fascinan, que os encantan y que a su vez os atemorizan. Creo sin ningún tipo de duda que estamos ante uno de los casos más perversos, más macabros y más absolutamente terroríficos de toda la historia de este canal, que no es decir poco. Y encima le tenemos que añadir que es un caso que pasó hace muy poquitos años. Estamos hablando de algo que sucedió en los años 2000, es decir, en nuestra propia época. Hoy, aquí, la historia absolutamente real de una pareja rusa que no tan solo mataba, sino que cocinaba, comía y entregaba a los demás a sus víctimas. Estamos hablando de la familia caníbal de Krasnodar. Que empiece el relato. Comenzamos, como siempre, ya sabéis cómo va esto, con la biografía, con la explicación de quién son los protagonistas. En este caso tenemos que hablar de un hombre y una mujer, un par de caníbales absolutamente depravados que hicieron algunas de las barbaridades más grandes que habréis oído en vuestra vida. Dmitry Baksayev, nacido en el año 1982 en una de las zonas más duras y rurales de toda Rusia, Siberia. Como ya algunos os podéis estar imaginando, familia absolutamente desestructurada, sus padres son drogadictos, llegando a un nivel de adicción tan elevado que abandonan a su hijo, que se cría durante sus primeros años en un orfanato. Cuando tiene 8 años es adoptado por un matrimonio mayor que no puede tener hijos, cuya ilusión es ayudar a algún chaval del orfanato para, por una parte, tener por fin a ese hijo que tanto desean, y por otra, ayudar a una persona que seguramente sin ellos podría haber tenido una adolescencia muy dura. Lo que no esperarían nunca es que ese niño acabaría siendo un auténtico demonio, agresivo, violento, incontrolable. Ya desde una temprana edad empieza a beber, a consumir estupefacientes. La convivencia en casa se convierte en algo infernal, hasta llegar a un punto en el que el matrimonio no puede aguantar más y echan a su hijo adoptivo de casa. Ellos pensaban seguramente que aquí terminaría el tormento, que eso serviría para que Dmitry recapacitara, para que entendiera que en la vida no todo puede ser agresión, no todo puede ser violencia, drogarse, beber. Pero no, Dmitry tenía el camino muy claro, y lo que hizo para conseguir más dinero, para poder seguir teniendo sus vicios, fue pedir préstamos a diferentes bancos, incluso a personas peligrosas de la mafia rusa, utilizando como aval a su padre adoptivo, que empezó a recibir llamadas a casa de personas a las que debía dinero, en algunos casos personas muy problemáticas. Tuvo incluso que cambiarse el teléfono. Pensaron incluso en mudarse a otra ciudad. Por suerte para ellos, Dmitry encontraría cuando tenía 17 años a la persona que lo metería en vereda, a la persona que lo tendría absolutamente controlado. Estamos hablando de la otra gran protagonista de la historia, la que sería su futura pareja y acompañante de fechorías, Natalia Baksiva. Natalia Baksiva, nacida en Krasnodar en el año 1975, por lo que era 7 años mayor que Dmitry, tiene una infancia también peculiar. Su padre la abandona, su madre se muere y ella desde bien pequeña tiene que hacerse cargo de su abuela, una persona extremadamente dependiente, pero que le da muchos recursos para lo que sería su profesión durante buena parte de su vida, además de matar y comerse gente, la de enfermera, la de cuidar en hospitales a los demás. Estudiante modelo, se gradúa con honores en la escuela médica. Una persona, eso sí, extraña, con tendencias violentas, con muy malas contestaciones y con una higiene peculiar. Descubre cuando es adolescente el alcohol, y esa sería sin duda una de sus grandes perdiciones. Alcohólica crónica desde el momento en que empieza a beber vodka. Este alcoholismo, esta enfermedad, la acompañaría durante toda su vida. Empieza a trabajar como enfermera en una base militar, la Escuela Superior de Aviación Zerov, en la misma Krasnodar. Empieza bien, sabe disimular su mal carácter, sabe disimular sus adicciones, y la cosa continúa tan bien que la hacen jefa de enfermeras de esa misma base militar. Pero poco tiempo después empiezan a descubrir sus problemas con la bebida, sus palabrotas
su mala olor corporal, y eso provocaría que la acabaran expulsando de su trabajo. Pero tiremos un poquito para atrás. Cuando ella aún era enfermera, conoció a un hombre, se casó con él, tuvo un hijo, y si a eso le sumamos su buen trabajo, podríamos decir que era una persona que, proveniendo de un hogar de pobreza, de un hogar difícil, de tener que sacar ella sola casi a su abuela, a su familia, le estaban yendo muy bien las cosas, al menos de puertas afuera, porque lo que es el interior, en esa cabeza de Natalia habían muchos pensamientos, y en muchos casos muy malos, tantos que su marido empieza a darse cuenta de que la cosa no va bien. Cuando ella tiene 23 años, conoce al otro gran protagonista que ya hemos presentado. Es un flechazo inmediato. Lo deja con su marido. Tiene tan mal comportamiento incluso que pierde la custodia de su hijo, y a ella le da completamente igual. Está enamorada de Dimitri y quiere vivir con él. Lo que pasa es que él es menor aún, y eso estaba muy mal visto en ese momento, por lo que esperan, y cuando él cumple los 18 se van a vivir juntos. ¿Y dónde? Pues en la misma Krasnodar, en la misma base militar donde aún trabajaba. En el año 1999, y justo cuando acaba de cumplir 18 años, Dimitri, se instalan en un pequeño apartamento dentro de un hostal dentro de la propia base militar, que era en el fondo como una especie de pequeño pueblecito. Había sus tiendas, había sus carnicerías, muy importante, había sus carnicerías, y ya lo entenderéis después por qué, y mucho movimiento de gente joven. Al final, esa base, en el fondo, era una escuela, era un sitio de adiestramiento militar. Hasta aquí podríamos decir, pues bueno, son dos personas un poco desastre, violentas, agresivas, lo más seguro es que entren en una relación tóxica, que se peguen, que se chillen, que discutan y a los 2 días vuelvan a estar más unidos que nunca, como tantos y tantos casos, pero la cosa no se queda aquí. Antes os he comentado que Natalia tenía malos pensamientos, pero es que Dimitri también los tenía. Y un día que estaban cenando, tuvieron una idea. Más bien la tuvo Natalia. Natalia era la que mandaba en esa relación. Era la jefa, era la inteligente. Y por mucho que su cerebro estuviera ya medio quemado del alcohol, seguía siendo una persona muchísimo más instruida, muchísimo más manipulativa que Dimitri, que no dejaba de ser un adolescente, un criminalillo de poca monta que estaba en ese momento totalmente alucinado, obcecado y cegado por su amor. Natalia le dijo entonces: ¿no tienes curiosidad por probar cómo sabe la carne humana? Y lo que fue una conversación banal, una conversación que quizás hemos tenido muchos en momentos de borrachera o momentos de diversión, o momentos simplemente macabros que todos tenemos, ¿no? Con nuestros amigos, con nuestra gente. Para ellos no fue un contenido de broma, o un contenido simplemente anecdótico. Ahí se inició un deseo. Año 1999. Y ahí es donde comenzarían sus fechorías. Estamos hablando de que unas 30 personas fueron capturadas, devoradas, fotografiadas en posiciones y en momentos muy complicados, y ahí es donde viene el momento fuerte de este vídeo. Vayamos a conocer el modus operandi de esta pareja, de esta familia de caníbales. Su metodología era relativamente sencilla. De alguna forma conquistaban a una persona, sobre todo ella, que era un poquito más atractiva que él, que como podréis ver en fotos no era precisamente el Brad Pitt ruso. La traían a casa y ahí la drogaban con éter y corvalol, la apuñalaban, la desmembraban y posteriormente la guardaban en cachitos y se la iban comiendo, y también hacían diferentes tipos de platos, y esto no es broma, y embutidos con los cadáveres. Cuando los años fueron pasando y empezaron a surgir las aplicaciones de ligoteo, utilizaban esas aplicaciones o esos servicios o esas páginas web para atraer muy fácilmente a la gente a su casa. Desde el año 1999 hasta el año 2017, cuando son descubiertos, y os contaré en muy poco rato cómo fueron descubiertos, es algo surrealista, mataron a unas 30 personas que hayan confesado ellos mismos. Estamos hablando de un nivel de crimen, de un nivel de asesinato muy elevado. Aquí he traído a otros grandes psico-killers de la historia. Muy pocos llegan a más de 20. Ellos dos, 30. Y no tan solo los mataban, no tan solo era una cuestión de poder. No. Había un tema también canibalístico. Querían comerse
esos cuerpos, querían disfrutarlos. Y aquí viene una de las partes más macabras de toda esta historia, y que ya no tan solo los incluye a ellos, sino también a las personas que podían más o menos interactuar con esta pareja de locos. A veces Natalia, como agradecimiento por civismo o porque quería ganar un dinero extra, iba puerta por puerta a sus vecinos o a los soldados jóvenes que se estaban adiestrando. Iba con unos, y esto no es broma, pastelillos de carne caseros. Se los entregaba a esa gente y cuando le preguntaban, oye, ¿qué carne lleva? ¿De qué es? ¿Es de cerdo? ¿Es de pollo? ¿Qué lleva? Ella decía, bueno, lo que me he encontrado por ahí. Literal. Lo que me he encontrado por ahí. No tan solo eso, cuando ya no tenía ningún tipo de trabajo de enfermera, la habían echado de todos lugares, intentó entrar en un restaurante de Krasnodar y cuando le estaban haciendo la entrevista, a la que por cierto ella mostraba pues mucha predisposición, mucha gracia, estaba muy proactiva, le preguntaron, bueno, pues si tenía experiencia, por ejemplo, con la carne, ¿no? Y ella les contestó con una sonrisa que sí, y que incluso les podía conseguir a muy buen precio una carne fantástica. Que ella conocía a un proveedor que tenía una de las mejores carnes del país. Al final no la cogieron porque se olieron alguna cosa extraña, vieron algunas actitudes raras y también porque, a nivel de carne, ellos solo, ese restaurante, adquiría carne que venía con certificado. Y por supuesto, carne de Vladimir y de Antón no tiene ningún tipo de certificado que al menos un restaurante normal pueda aceptar. Quiero que os pongáis en situación. Estamos hablando de una pareja que no tan solo ellos mismos disfrutaban, si se puede decir así, de lo que hacían, sino que dieron carne humana a otros. Es que es una auténtica barbaridad. Ya os he dicho que era una de las historias más fuertes que jamás he traído aquí, al rincón de Giorgio. Regreso, y menudo regreso estoy haciendo por todo lo alto, ¿verdad? La cosa sigue. ¿Cómo descubren a esta pareja? Pasan los años, ellos siguen haciendo las suyas. 30 en todos estos años, pues tampoco no es algo tan alarmante como para que haya una investigación muy grande. Estamos en la Rusia de hace unos años y también eran listos y buscaban a gente que fuera un poco un paria social, personas que estuvieran desamparadas, que no tuvieran mucha familia, que fueran gente rara realmente como ellos. Además, donde vivían, esto ya es para adornar la película, pero es real, donde vivían era un sitio que para llegar a él era muy oscuro, casi no habían luces, tenías que hacer un trecho que de noche casi no tenías forma de ver que si no fuera con alguna linterna, con la luz del móvil o si pasara algún coche por ahí en ese momento. Imaginaos de verdad la escena. Te ha llegado un mensaje de que quieren ligar contigo y tú dices voy para allá. Estás yendo a esa zona totalmente oscura. Yo no entiendo cómo la libido no les bajaba a menos 50 y decían yo me piro de aquí, que un polvo no me compensa el mal rato. ¿Cómo los descubren? Año 2017. Ya os he comentado que Dimitri, precisamente un genio de Harvard, no era. Era una persona con pocas luces, estaba trabajando de lo que podía, barrendero. Realmente tenían un medio trabajo en la propia base militar. Ella a veces cuidaba pues a algún enfermo, aunque cada 2 por 3 la echaban. Y él pues iba limpiando lo que podía y más o menos subsistían. Pues un día perdió el móvil. Como nos puede pasar a todos, espero que no. Y al cabo de un rato, unos obreros lo encuentran. Abren el móvil, no hay protección. Muy bien, Dimitri, genio absoluto. Y lo que quizás haría mucha gente, ¿no? Van a las fotos. Yo las he visto. No las voy a poner, a lo mejor pongo algunas y no se ve absolutamente nada. O la pongo tan pixelada que podría ser Bertín Osborne dando una voltereta. Pero son algunas de las imágenes más bestias que en ese sentido de crímenes y tal he visto. Y son reales. Imágenes de, por ejemplo, una que es muy famosa, una cabeza cortada con todo, creo que son mandarinas alrededor, como un plato. Pero es una cabeza humana. Hay fotos de él con una mano cortada aquí. Hay fotos de desmembramientos, cabezas. Muy bestia. Se quedan blancos y en estas que un minuto después aparece Dimitri. Esconden el móvil y Dimitri les pregunta: ¿habéis visto un móvil que se me ha caído por aquí? Y Dimitri además con esa pinta que tiene de Tom Cruise si fuera yonki feo. Le dicen que no. Se miran entre ellos, asustados, porque imagínate tú lo que piensas, ¿no? En ese momento, ¿qué tipo de persona tiene esas imágenes? Dimitri se va, llaman a la policía con la tarjeta SIM sabe al momento quién es, porque en Rusia, para poder tener tarjeta SIM, tienes que entregar el pasaporte. Llaman a la puerta del apartamento, no hay nadie, la abren por la fuerza y más imágenes fuertes, ¿no? Aquí sí que a lo mejor pongo alguna. Vivían en un estado de Diógenes absoluto, pero lo que encuentran además de suciedad, de bolsas de basura, es muy bestia. Estamos hablando de que encuentran restos humanos
por todos lados, 19 rebanadas de piel humana en el frigorífico, 7 bolsas con partes de cuerpos, teléfonos móviles de otras personas, se supone que de las víctimas, incluso tutoriales grabados de cómo cocinar carne humana. Ese apartamento, esa pequeña habitación donde vivían, era la definición del infierno. Si yo me imagino a un castigo divino, si existe, desde luego es estar ahí durante toda la eternidad. La última víctima, y de la que había más, vamos a decir así, porciones, era una camarera llamada Elena Bakrusheva, nacida en el año 1982, y que, según lo que dicen los propios asesinos, la mataron, ya no tan solo para comérsela, sino también porque tonteó demasiado con Dimitri. Me cuesta de creer que una chica, también voy a mostrar una foto de ella, de su cara, una chica como esa se interesara en un Dimitri como ese. Es bastante complicado. Al principio lo niegan todo, dicen que el móvil no es suyo, que ese apartamento ellos no tienen nada que ver, que hace muchos años que no están ahí. Por supuesto, desmentido todo por los vecinos, por la gente que está ahí cerca. Eran una pareja muy agresiva, muy escandalosa, ponían música a tope, eran insoportables, y aunque también eran antisociales, es decir, casi no tenían comunicación con nadie, desde luego se hacían ver y desde luego te dabas cuenta de que estaban viviendo cerca. Al cabo de nada, lo confiesan todo. En el interrogatorio es donde dicen que habrán matado unas, o sea que pueden ser más, 30 personas desde el año 1999. Lo que cuentan es tan fuerte, los detalles son tan desagradables, que seguramente no los conoce nadie más que la persona que estaba haciendo ese interrogatorio, que llaman a un psicólogo y a un psiquiatra para que vayan a hablar con ellos, porque están pensando que incluso puede ser todo falso, porque es tan surrealista, porque es tan salvaje, que no pueden creerse que estas dos personas, por muy psicópatas que fueran, pudieran haber hecho todo eso. Pero espérate, porque la bestialidad también es la condena. Solo pueden demostrar un asesinato, el de la camarera, el último. Por lo tanto, las condenas para esta auténtica pareja infernal de caníbales, agarraos bien, son 11 años para ella por incitación al homicidio y 12 años para él por, efectivamente, homicidio. 11 y 12 años. Y ya está. Y a partir de ahí la prensa empieza a informar de que toda esta historia es absolutamente exagerada, de que solo mataron a una persona, de que fue un problema no tanto de canibalismo, sino de celos. ¿Cuándo? Y eso lo podéis encontrar en 10 minutos si queréis. Tenéis imágenes donde se ven diferentes cabezas, donde se ven diferentes partes del cuerpo, el propio apartamento. No solo mataron a una persona. Y eso lo sabe todo el mundo. ¿Cuál es mi teoría? ¿Por qué esta condena tan reducida? ¿Por qué de repente que esta historia no sea de unos locos que han matado durante tantos años a 30 personas, sino un crimen pasional? Porque esto no deja de ser una auténtica vergüenza para el ejército ruso. Estamos hablando de dos personas que vivían en una base militar. En una base militar. ¿Cómo queda el propio ejército si tiene a una pareja que durante 18 años ha estado comiéndose a gente y repartiendo comida, repartiendo la propia carne de las víctimas con los diferentes miembros y reclutas de ese lugar de forma impune? Mi teoría es que hubo una cortina de humo que interesó que se pensara que esto era una historia exagerada, pero repito, están los testimonios de la gente, están las imágenes, que no pondré, pero que las podéis encontrar fácilmente. Yo creo que es un caso clarísimo de manipulación mediática que podría haber pasado en Rusia, y podría haber pasado en Estados Unidos, y podría haber pasado en China, y podría haber pasado en muchos sitios. A ningún país le interesa que su ejército quede en ridículo. ¿Qué ha pasado con estos dos fieras? Porque estamos hablando de que la resolución del caso salió en el año 2019, hace nada. Pues él murió. A los 38 años de edad en el 2020, Dimitri murió por un tipo extraño de diabetes tipo 1 que no se acabó de especificar. Vamos a pensar que se murió de eso. Y ella sigue en un campo correccional. Le quedarán ahora unos 8 años de pena. Veremos si los cumple, y cuando digo eso, veremos si sale viva de ahí. Sea como sea, esta es una de las historias más terribles que de verdad he contado, y aquí he contado barbaridades. Yo sobre todo estoy pensando en la gente que no tiene nada que ver con esto. O sea, imaginaos el pastel de carne. O imaginaos los embutidos que a lo mejor le podía ofrecer. Mira, pues toma esto. Y el otro probándolo. Claro, luego te viene la pregunta. ¿Notaron que la carne era extraña? ¿Notaron alguna cosa peculiar?
o quizás dijeron, está muy buena. De hecho, fíjate, curiosidades de la vida. El otro día, gracias a Damien Biar, Damien, un beso, vi una película llamada Barbacoa, una película francesa, que va de esto, de una pareja. No voy a decir mucho, no es spoiler porque esto pasa al principio. Y son carniceros y matan a una persona sin querer, le trocean y por equivocación venden la carne y a la gente le vuelve loca esa carne. Está buenísima. Y a partir de aquí la cosa va increciendo, ¿no? Curiosidades de la vida, ¿no? Hago este caso y unos días antes he visto esta película. Fijaos, empezamos con un caso y acabamos con una pequeña recomendación cinematográfica. Os tengo que decir una cosita. Este canal no está muerto. Este canal está vivo. Lo que pasa es que es verdad que va a ser un canal pues de cosas puntuales. De vez en cuando a lo mejor me animo y estoy un mes subiendo 4 vídeos, a lo mejor paso 4 meses que no subo, pero hay cosas que a mí me gustaría mucho mantener, como por ejemplo cuando salga el Resident Evil 4 Remake, vais a tener el gameplay aquí, la semana de Halloween, algún juego particular, historias de estas por supuesto vais a tener, pero como no va a ser cada semana algo fijo, os pido un favor muy grande, que si no estáis suscritos, por favor lo hagáis, porque ahora sí que va a ayudar, y sobre todo, que una vez estéis suscritos, le deis, sé que es un topicazo y lo odio, me odio por decir esto, pero por favor, la puta campanita. Dale a la campanita. Sé que es un coñazo y de verdad que me da hasta asco decirlo, pero dale a la campanita, porque es muy útil, porque al no subir de forma puntual, es posible que suba cosas y no os deis cuenta. Dicho esto, espero que hayáis disfrutado de esta historia terrible, pero a la vez, como todas estas, fascinantes, porque el ser humano es morboso. Somos curiosos, queremos conocer por qué pasan las cosas y por qué dos seres humanos son capaces de hacer lo que han hecho estos monstruos. Nos veremos en un próximo vídeo. Tengo muchas ideas, tengo muchas historias, incluso tengo otra historia de una caníbal, no es coña, rusa. Que esto me lo chivó alguien que seguramente está viendo el vídeo. Un beso. Y es otra bomba atómica. Pero tiene que tener muchos likes para que me anime a hacer más cosas, ¿vale? Así que quiero que todo el mundo ahora mismo le dé al botón de like como un descosido, ¿de acuerdo? Un besazo a roquear siempre y nos vemos, ya sea aquí en el Rincón de Giorgio o ya sea en The Wild Project. Recuerdo, el 18 de junio, especial 25 horas en directo en The Wild Project. 25 horas y va a haber un momento de terror, ¿eh? Vais a tener sección por la noche de terror. Nos vemos. Adiós.